Avance, Valle Salvaje, capítulo 254, 15 de septiembre. El amanecer del lunes, 15 de septiembre, cubría Valle Salvaje con un resplandor dorado, pero esa luz temblorosa no alcanzaba a disipar las sombras que pesaban sobre la mansión de los Gálvez de Aguirre. Sombras hechas de secretos, de mentiras y del eco incesante de la muerte de Julio. Un eco que, en vez de apagarse, regresaba con más fuerza, dispuesto a quebrar los frágiles lazos de una familia marcada por el dolor y la desconfianza. La noche anterior, las palabras de Victoria retumbaron como una campana fúnebre en medio del silencio. La duquesa de Villamonte se desnudó ante José Luis, confesando su implicación en la tragedia de su propia hermana, Pilara. Pero aquella confesión no trajo perdón, solo la helada sensación de la traición. José Luis, un hombre guiado siempre por el honor, se vio perdido en un desierto de incredulidad. El amor hacia su esposa se había reducido a cenizas, y bajo esas cenizas ardía un rencor silencioso, feroz, imposible de contener. Al mismo tiempo, en otro rincón de la casa, una semilla de duda comenzaba a germinar en la mente de Rafael. Bastó un detalle casi insignificante, una frase de Francisco sobre la merienda en la que Julio perdió la vida, para desgarrar otra vez la herida que nunca había sanado. La investigación oficial había terminado, sí, pero para Rafael, la justicia seguía siendo un horizonte lejano. El nombre de su hermano lo perseguía como un susurro constante, como un juramento grabado en la sangre. Y ese juramento lo empujaba a seguir, a escarbar más hondo, aunque la verdad fuese monstruosa. Aquella noche Rafael no durmió. Permaneció en el despacho de su difunto padre, rodeado de recuerdos que ahora lo asfixiaban. El olor a cuero, tabaco y papel viejo, antes reconfortante, ahora insoportable. Sobre la mesa, un vaso intacto de brandy reflejaba la primera luz del día. Y en su mente, un torbellino, la sonrisa de Julio, el veneno y las palabras de Francisco. Úrsula estaba allí, la vi cerca de las cocinas, justo antes de que sirvieran la merienda. Parecía nerviosa. Inquieta, no le di importancia entonces, pero ahora. Esa imagen se convirtió en el centro del universo de Rafael. Úrsula. La mujer que había irrumpido en sus vidas como una brisa fresca, y que pronto se reveló como un vendaval de ambición y engaños. La viuda de su propio tío. Ahora casada con Francisco, aferrándose desesperada a un estatus que se le escapaba de las manos. ¿Era posible? ¿Podría ella, con esa sonrisa calculada y esos ojos de hielo, ser capaz de semejante atrocidad? El dolor en el pecho de Rafael era real, físico, como una garra estrujándole el corazón. Amar a Ana, y al mismo tiempo sospechar de su entorno, era una tortura que lo devoraba por dentro. Ana. Ella había servido a aquella merienda. Ella, cuyo rostro era el único faro de luz en su oscuridad. Pero si Francisco decía la verdad, si Úrsula rondaba las cocinas en ese momento exacto, entonces todo adquiría un nuevo y siniestro eslabón. Con una determinación sombría, Rafael se incorporó. No podía acusar a Úrsula de frente, sería como agitar a una víbora antes de tiempo. Debía moverse con cautela. En las sombras. Igual que los secretos que intentaba arrancar a la verdad. Su primer destino, el ala de servicio. Tal vez algún mozo de cocina, alguna doncella, recordara algo. Un gesto, una palabra, la presencia inquietante de Úrsula en aquel lugar. Mientras cruzaba los pasillos silenciosos de la mansión, los retratos de sus antepasados parecían seguirlo con ojos acusadores. Le exigían justicia. Se la exigían por Julio, cuyo fantasma lo acompañaba en cada paso, tan real como el aire frío que se filtraba por las rendijas de las ventanas. Amenaza de terciopelo. Victoria se miraba al espejo de su tocador. La mujer que la observaba de vuelta tenía los ojos enrojecidos, cercados por ojeras violáceas. Pero su porte seguía siendo el de una duquesa. La altivez era su armadura. El control, su única arma. Por dentro, sin embargo, todo se resquebrajaba. Su confesión a José Luis, ese intento desesperado por purgar su culpa y reconstruir un puente entre ellos, había terminado en cataclismo. El muro que su marido había levantado a su alrededor era más alto, más frío que cualquier fortaleza de piedra. Victoria se sentía acorralada. Y una mujer como ella, cuando se siente acorralada, no se rinde. Ataca. Su objetivo inmediato no era José Luis, demasiado herido para escucharla, sino una amenaza mucho más sutil. La cercanía creciente entre Rafael y Adriana. Adriana, la institutriz, con su aire de inocencia y esa devoción casi perruna por Rafael. Un peligro que Victoria no podía tolerar. Rafael era una pieza clave en su tablero. Un aliado potencial.
Un lazo directo con el poder de los Gálvez de Aguirre, y no permitiría que una muchacha insignificante se interpusiera. La encontró en el jardín de rosas, inclinada sobre los rosales, cortando con cuidado los capullos marchitos. El sol de la mañana iluminaba su cabello castaño. La escena tenía una belleza simple, pastoral, casi irritante para Victoria. Se acercó con el sigilo de una felina, sus pasos amortiguados por la hierba húmeda. «Buenos días, Adriana. Qué dedicación la tuya. Esas rosas te lo agradecen, sin duda». Adriana dio un respingo. Un leve pinchazo de espina en el dedo. La sangre asomó, igual que el miedo. Un diminuto punto de sangre brotó en la yema de su dedo. Adriana se giró de golpe, con el rostro encendido de sorpresa y un nerviosismo imposible de disimular. «Duquesa». «Buenos días». No la oí llegar. Victoria sonrió apenas, una sonrisa fina, calculada. «Suelo ser discreta», respondió, con esa voz suya, suave como seda, pero con un filo oculto. «Es una cualidad que valoro enormemente en los demás. La discreción». Se inclinó hacia un rosal de té, aspirando su fragancia con un gesto casi teatral. Sus ojos, sin embargo, nunca se apartaron de Adriana, como garras invisibles sujetándola. «He notado que pasas mucho tiempo con Rafael», dijo entonces, en un tono que fingía casualidad. «Es comprensible. Es un hombre que inspira lealtad, cariño. Pero debes tener cuidado, querida». Adriana frunció el ceño, desconcertada. «¿Cuidado, señora? ¿Por qué?» Victoria dio un paso más. La distancia entre ellas se desvaneció, y la joven sintió su aliento tan cerca como la amenaza en sus palabras. «Porque Valle Salvaje es un lugar de apariencias. Y las apariencias engañan. La gente habla, murmura. Y un murmullo, por inocente que sea, puede convertirse en un torrente que arrastra reputaciones. Especialmente la reputación de una joven soltera, en tu posición». El aire protector que Victoria intentaba proyectar era tan frágil como el cristal, y bajo esa superficie, la amenaza latía con claridad. «No sé a qué se refiere, duquesa», susurró Adriana, un escalofrío recorriéndole la espalda a pesar del sol que bañaba el jardín. Victoria bajó la voz hasta un susurro cómplice, casi venenoso. «Oh, creo que sí lo sabes. Me refiero a tus encuentros con él. A solas. A las miradas que compartís. A la manera en que su nombre siempre brota de tus labios». Adriana contuvo el aliento. «Rafael está pasando por un momento terrible», continuó Victoria, cada palabra afilada como un puñal. «La muerte de su hermano lo ha dejado vulnerable, y un hombre vulnerable puede tomar decisiones imprudentes. Decisiones que podrían comprometerte a ti, de una forma irreparable». El dedo de Adriana seguía sangrando, pero el pinchazo ya no dolía. Ahora era un latido sordo, un eco del pánico que crecía en su pecho. «Mi relación con el señorito Rafael es de absoluto respeto y amistad», alcanzó a decir, tragando saliva. «Él ha sido muy bueno conmigo y tú no querrías que esa bondad se viera empañada por un escándalo, ¿verdad?». La interrumpió Victoria. Su sonrisa se endureció, despojada de toda calidez. «No querrías que tu nombre quedara manchado. Sería una verdadera lástima. Una joven tan trabajadora, tan decente». Cada palabra era un dardo envenenado, lanzado con precisión quirúrgica. «Imagina lo que pensarían si creyeran que intentas aprovecharte de su dolor, para trepar en posición». Adriana apretó los labios. La indignación temblaba en su voz. «Yo jamás haría algo así». «Me alegra escucharlo», respondió Victoria, con fingida suavidad. «Porque si te aprecio, es precisamente por tu sensatez. Así que, por tu propio bien, te aconsejo que pongas distancia. Sé más discreta. Por él. Y sobre todo, por ti». La amenaza se deslizó como terciopelo, pero su filo era de acero. «No querríamos que tu estancia en Valle Salvaje tuviera un final desagradable, ¿cierto?». Victoria le dedicó una última mirada, mezcla de condescendencia y advertencia. Luego se giró y se alejó con la misma elegancia silenciosa con la que había llegado. Adriana quedó temblando entre las rosas. El jardín, un instante antes tan hermoso, ahora parecía hostil, sofocante. La amenaza no había sido explícita, pero en su mente resonaba clara, como un grito. «Aléjate de Rafael, o te destruiré». Duelo de víboras. El destino, cruel y burlón, quiso que Victoria, todavía con el sabor de su victoria sobre Adriana, se cruzara en el gran vestíbulo con la última persona que deseaba ver, Úrsula.
Úrsula descendía la escalera principal con aire de suficiencia, envuelta en un traje de día de un verde esmeralda escandaloso. Un desafío descarado al luto que aún impregnaba cada rincón de la casa. Sus miradas se encontraron. El tiempo pareció detenerse. El aire se cargó de electricidad, como la calma tensa que precede a la tormenta. «Victoria, querida», saludó Úrsula con una sonrisa cortante. «¿Qué cara tan larga? ¿Acaso los deberes de duquesa pesan demasiado esta mañana?» Victoria respondió con una sonrisa gélida. «Úrsula, no te había visto. Supongo que el verde de tu vestido me ha deslumbrado. Una elección audaz, casi festiva. El primer golpe estaba lanzado». Úrsula arqueó una ceja, aceptando el desafío. «Hay que mirar hacia el futuro, Victoria. No podemos vivir anclados en el pasado ni en las desgracias. Yo, al menos, elijo la vida. Aunque entiendo que, para algunas, aferrarse al drama es la única forma de sentirse importantes». Se detuvo en el último escalón, quedando frente a frente con Victoria. Dos reinas disputando el mismo tablero de ajedrez. «Hablando de futuro», dijo Victoria, bajando la voz a un susurro venenoso. «He oído que las finanzas de tu flamante esposo, Francisco, no son lo que eran. Qué decepción tan terrible para ti, después de tanto esfuerzo. Casarse con un Gálvez de Aguirre, para terminar al lado de un hombre en la ruina». Victoria lanzó la frase como un dardo envenenado. Cada palabra diseñada para atravesar la coraza de Úrsula. «Todo ese esfuerzo, para nada», remató, con una sonrisa gélida. «Pasaste de viuda respetada, a consorte de un casi mendigo. Tu ascenso social, parece más bien una caída libre». El golpe fue quirúrgico. Úrsula, herida en lo más hondo, sintió la furia colorear sus mejillas. Pero no cedió. Su voz, afilada como un cuchillo, cortó el aire. «Mi marido, al menos, tiene la decencia de ser un hombre honesto. Prefiero 1000 veces la ruina económica a la ruina moral». Se inclinó hacia Victoria, siseando cada palabra. «Porque dime, ¿cómo se siente compartir la cama con un hombre que ya no te mira? ¿Que te desprecia? José Luis, parece un muerto en vida. Y todos saben que tu confesión sobre Pilara lo ha destrozado. Debes sentirte muy sola, en esa enorme cama ducal». Ahora fue Victoria quien sintió el veneno en la piel. La punzada era real. «Ten mucho cuidado con lo que dices, Úrsula», advirtió, su voz temblando por la rabia contenida. Úrsula no se detuvo. Dio un paso más, tan cerca que casi podían sentir el aliento la una de la otra. «¿O qué harás? ¿Más mentiras? ¿Más manipulaciones? Tu poder se desvanece, Victoria. Eres como esta casa, majestuosa por fuera, pero podrida por dentro, carcomida por secretos». Sonrió con crueldad. «Al menos mi matrimonio tiene un propósito. El tuyo es una farsa. Un teatro para los sirvientes. Y créeme, todos disfrutan de la función». El silencio se volvió insoportable. El aire cargado de odio, como si el vestíbulo mismo contuviera la respiración. Dos depredadoras frente a frente, esperando el mínimo movimiento para atacar. «Tú no sabes nada de mi matrimonio, ni de mi vida», escupió Victoria. Úrsula arqueó una ceja, disfrutando del impacto de cada palabra. «Sé más de lo que imaginas. En esta casa, las paredes oyen. Y los secretos siempre encuentran la manera de salir a pasear. Sobre todo, los relacionados con muertes inoportunas». La mención a Julio flotó entre ellas como un fantasma. Una amenaza velada, tan clara como un grito. En ese instante, el mayordomo cruzó el vestíbulo. Y como si nada hubiera pasado, ambas mujeres recuperaron sus máscaras de cortesía. «Que tengas un buen día, Victoria», dijo Úrsula, rozándola apenas con su vestido al pasar. «Igualmente, Úrsula», respondió Victoria entre dientes, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. El duelo había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. El camino de Rafael por las cocinas y los pasillos de servicio le dio una pieza más del rompecabezas. Una pieza que heló su sangre. Tras mucho insistir, y tras jurarle discreción, una joven doncella, con la voz temblorosa, le contó lo que había visto. Había visto a doña Úrsula salir apresuradamente de la despensa, justo antes de que se prepararan las bandejas para la merienda. La vio, asustada. La vio ajustarse los guantes con nerviosismo. Y le ordenó con dureza que no contara a nadie haberla visto allí. El testimonio encajaba. Encajaba con una precisión que dejó a Rafael inmóvil. La duda dejó de ser bruma.
Se volvió una forma concreta y monstruosa, con el rostro de Úrsula. Pero entre Úrsula y la bandeja que llegó a las manos de Julio, había un eslabón que debía confirmarlo todo. Ese eslabón era Ana. La encontró en el invernadero. Cuidaba unas orquídeas delicadas. La luz atravesaba los cristales. El aire estaba húmedo, cálido, casi mágico. Ana estaba de espaldas. Tarareaba una melodía suave. Rafael se quedó en el umbral. Su corazón luchaba en el pecho. Una parte quería dar media vuelta. Olvidar. Correr y abrazarla. La otra parte, la del hermano que exige justicia, lo empujó hacia adelante. «Ana», dijo él, con la voz contenida. Ella se giró. Su sonrisa murió al verlo serio. Dejó la regadera sobre una mesa. Se secó las manos en el delantal. «¿Rafael? ¿Ocurre algo? Pareces preocupado». Él avanzó despacio. El eco de sus botas marcaba el silencio. Buscar las palabras le dolía. Cada pregunta se le hacía casi traición. «Necesito que me respondas a algo, Ana. Y necesito que seas completamente sincera conmigo. Es sobre el día que murió Julio. Sobre la merienda». La palabra Julio borró cualquier calor de los ojos de Ana. Aquel día era una cicatriz en el alma de todos. «¿Qué quieres saber?», preguntó ella, rígida. «Ya he contado todo lo que sé, 1000 veces». «Lo sé». Rafael hizo una pausa, midiendo cada sílaba. «Pero esto es distinto». Buscó la mirada de ella, suplicando un detalle que no tuviera precio. «Tú preparaste el servicio, ¿verdad?», insistió él. «Tú llevaste las bandejas». «Yo ayudé, sí», respondió ella, con cautela. «La señora Matilde supervisó todo, como siempre. Pero yo misma llevé la bandeja del señorito Julio», añadió, firme. «¿Por qué me preguntas esto ahora?». Rafael sintió un nudo en la garganta. «Porque necesito saber si alguien más tocó esa bandeja. Si alguien se acercó a ella, después de que tú la preparaste y antes de que la sirvieras. Piensa, Ana. Por favor. Cualquier detalle. ¿Alguien entró en la cocina mientras la preparabas? ¿Te cruzaste con alguien en el pasillo?». Ana frunció el ceño. Se esforzaba por recordar, pero en su rostro ya asomaba la sombra del miedo. «No, no lo creo. Estábamos muy ocupadas. Matilde, las otras doncellas. No recuerdo a nadie ajeno en la cocina». «¿Por qué?». «Rafael, me estás asustando». Él la tomó suavemente de los brazos. Su piel estaba fría. «He descubierto algo», susurró. Alguien vio a Úrsula cerca de las cocinas ese día. Actuaba de forma extraña. Los ojos de Ana se abrieron de par en par. «¿Úrsula? ¿Doña Úrsula? ¿Qué insinúas, por Dios?». «No insinúo nada. Intento comprender». La voz de Rafael cargaba una desesperación contenida. «Si ella tuvo la oportunidad, si se acercó a la comida. Ana, tú fuiste la última persona que tocó lo que Julio comió. Necesito que me asegures, que me jures, que nadie más pudo haber puesto las manos en esa bandeja». La implicación cayó como un hachazo. Si Úrsula fue la envenenadora, Ana, sin querer, había sido la portadora. Cómplice. Inocente. Ana lo comprendió al instante. Se apartó de él con el rostro pálido, ofendida, herida. «¿Me estás acusando?», susurró, rota. «¿Después de todo lo que hemos vivido? ¿Crees que yo podría tener algo que ver con la muerte de tu hermano?». «No», exclamó Rafael, dando un paso hacia ella. «No, Ana, por supuesto que no. Solo intento reconstruir lo que pasó. Si no fuiste tú quien lo sirvió directamente». «Claro que fui yo», lo interrumpió ella, la voz subiendo como un látigo de indignación. «Yo misma le llevé su té, sus pasteles. Lo recuerdo perfectamente. Y te juro por lo más sagrado, por la memoria de mi madre, que yo no tuve absolutamente nada que ver con esa merienda envenenada. Nada. Yo no preparé la comida, solo la serví». «¿Es que no me crees?». Su negativa fue feroz, encendida. Pero sus palabras abrieron una grieta nueva y más oscura. Si ella había servido la bandeja, si juraba no haberla manipulado ni visto nada extraño, entonces, ¿quién lo hizo? Rafael sintió la confusión clavársele como espinas. «Ana, no te entiendo. Dices que la serviste, pero que no tuviste nada que ver». «Quiero decir que yo no la envenené», gritó ella, con lágrimas en los ojos, «que no vi nada raro,
Que nadie se me acercó. Si alguien puso veneno en esa comida, no fue en mi presencia. No fui yo. Las orquídeas parecían marchitarse a su alrededor. La confianza, frágil como sus pétalos, se deshacía segundo a segundo. Rafael estaba atrapado. Su amor y su investigación chocaban como dos fuerzas irreconciliables. La negativa de Ana lo dejaba frente a un abismo. Si no había sido ella, ¿quién tocó la bandeja fatal? ¿O acaso Ana mentía, para protegerse? ¿O para proteger a alguien más? Si no fuiste tú, Ana, murmuró Rafael, más para sí mismo que para ella, las palabras flotando entre ellos como un espectro. Entonces, ¿quién estuvo realmente detrás de aquel fatídico momento? Ana sostuvo su mirada. Sus ojos, llenos de dolor y resolución, eran un desafío silencioso. Eso es lo que tú debes averiguar. Pero no señalándome a mí. No a mí. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió corriendo del invernadero. Rafael quedó solo, rodeado del perfume de las flores, que de repente se volvió fúnebre. Y con una duda que lo oprimía más que la que había sentido al entrar. Furia y advertencia. La noticia del enfrentamiento entre Rafael y Ana se propagó por los pasillos de servicio como fuego descontrolado. Ana, desconsolada, buscó refugio en Matilde, la gobernanta, su única figura maternal. Entre sollozos, le relató la acusación velada de Rafael, la sospecha que había envenenado su confianza. Matilde, mujer de carácter firme y lealtad inquebrantable hacia quienes consideraba familia, sintió una oleada de furia protectora. Había visto a Victoria moverse por la casa esa mañana como una araña tejiendo su tela, primero con Adriana, luego con Úrsula. Sabía, con certeza, que la duquesa era fuente de intriga y dolor. Y ahora, sus maquinaciones habían alcanzado a Ana a través de Rafael. Para Matilde, aquello era la gota que colmaba el vaso. Decidida, se dirigió a los aposentos de la duquesa. No pidió permiso. Entró sin anunciarse. Victoria estaba de pie junto a la ventana, contemplando el paisaje con una rigidez casi marcial. «Tenemos que hablar», dijo Matilde, con voz grave, sin deferencia. Victoria se giró lentamente, arqueando una ceja, clara señal de desagrado. «¿Se puede saber qué modos son estos, Matilde? Has olvidado tu lugar». «Mi lugar está donde se comete una injusticia contra los que quiero», replicó Matilde, avanzando hacia el centro de la habitación. «Y usted ha ido demasiado lejos. No sé de qué me hablas». «No se haga la inocente conmigo, señora», explotó Matilde. «Sé que ha estado sembrando cizaña por toda la casa, amenazando a Adriana, enfrentándose a Úrsula. Y ahora, por su culpa, Rafael atormenta a Ana con sospechas infames. ¿No le basta con el daño que ya ha hecho? ¿No tiene suficiente con la destrucción de su propio matrimonio?» El rostro de Victoria se contrajo en una máscara de furia. La mención de su matrimonio fue como echar sal en una herida abierta. «Tú no te metas en mis asuntos. No sabes nada». «Lo sé todo», gritó Matilde, subiendo aún más el tono. «Sé que es usted una mujer amargada y cruel, que disfruta del sufrimiento ajeno porque no sabe encontrar su propia felicidad. Destrozó la vida de su hermana Pilara, y ahora intenta destrozarla de todos los demás. Ana es una muchacha inocente, y no voy a permitir que la use en sus sucios juegos». Cada reproche era directo, brutal, golpeando a Victoria con una fuerza que la dejó momentáneamente sin defensa. Victoria había pasado el día recibiendo ataques, sintiendo como su control se desmoronaba. La insubordinación de Matilde, la mujer que había dirigido su casa durante años, fue la chispa final en un polvorín de rabia y frustración. Se acercó a ella. Sus ojos brillaban con una luz peligrosa, fría, calculadora. Su voz, baja y siseante, era letal. «Escúchame bien, Matilde, y escúchame con atención. Has pasado toda tu vida sirviendo en esta casa. ¿Crees que eso te da derecho a juzgarme? Te equivocas». Se detuvo a escasos centímetros de ella. «Estoy al límite. Me han presionado, me han acusado y me han traicionado. Y estoy a punto de perder los nervios». Hizo una pausa. El peso de su amenaza se asentó en el aire viciado de la habitación. «Si eso ocurre, te juro que la primera persona que pagará por todo el daño que he recibido, por cada humillación, por cada reproche, serás tú. No tienes ni la más remota idea de lo que soy capaz de hacer. Así que, por tu bien, vuelve a tu lugar, cierra la boca, y no te atrevas a dirigirte a mí de esta manera nunca más». ¿Ha quedado claro? La amenaza no era un arrebato de ira. Era una promesa fría, calculada.
Matilde sintió, por primera vez en años, una punzada de miedo. Vio en los ojos de Victoria un abismo que no había visto antes, un precipicio de desesperación del que podía surgir cualquier cosa. Sin embargo, no retrocedió. Sostuvo la mirada de la duquesa un largo instante, firme. Luego, se dio la vuelta y salió en silencio, dejando a Victoria sola. Temblaba, pero no de miedo. Temblaba por la intensidad de su propia rabia contenida. El enfrentamiento había sido explosivo. Y las cenizas que quedaban prometían avivar nuevos fuegos. El abismo del perdón. Al anochecer, un silencio pesado y opresivo se había instalado en el ala ducal. Un silencio que gritaba, lleno de palabras no dichas y heridas que supuraban. Victoria, agotada por las batallas del día, sintió la necesidad desesperada de buscar un armisticio. Una tregua en la Guerra Fría que se había declarado entre ella y su esposo. Su confesión sobre Pilara, que en su mente había sido un acto brutal de honestidad, ahora era el arma que José Luis usaba para mantenerla a distancia. Lo encontró en la biblioteca, sentado en un sillón de cuero junto a la chimenea apagada. Un libro abierto en el regazo, pero sus ojos fijos en la nada, perdidos en un laberinto de recuerdos dolorosos. La luz de una única lámpara proyectaba sombras largas, haciendo que su rostro pareciera tallado por el sufrimiento. Victoria entró en silencio. Su vestido de seda susurraba contra el suelo de madera. Se detuvo a cierta distancia, como una suplicante ante un rey implacable. José Luis, susurró, con la voz cargada de temor y esperanza. Él no se movió. No giró la cabeza. Solo sus nudillos, apretando el brazo del sillón, delataban que la había oído. «Por favor, háblame», rogó Victoria, su voz temblorosa, despojada de la arrogancia de todo el día. «No podemos seguir así. Este silencio me está matando». Lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano, José Luis giró la cabeza y la miró. Sus ojos, que antes la habían contemplado con amor y admiración, ahora eran pozos vacíos de desilusión. «¿Qué quieres que te diga, Victoria?» Su voz era un murmullo ronco, sin vida. «¿Qué más queda por decir? Lo dijiste todo ayer». «Intentaba ser sincera contigo», dijo ella, dando un paso vacilante. «Pensé que merecías la verdad, pensé que podríamos superarlo juntos». Una risa amarga, sin alegría, escapó de los labios de José Luis. «La verdad, la ocultaste durante años. Años en los que viví con una mentira. Años en los que te miraba y creía conocer a la mujer con la que me había casado. Cada recuerdo que tengo de nosotros, cada momento, está ahora manchado por ese secreto. Lo hice por nosotros, para protegernos», se defendió Victoria. «No», lo interrumpió él, elevando por primera vez la voz, cargada de dolor. «Lo hiciste por ti. Para protegerte a ti misma. Para no enfrentar las consecuencias de tus actos. Me dejaste llorar a Pilara creyendo que había sido un accidente, un trágico giro del destino. Y tú sabías. Tú estuviste allí. ¿Cómo esperas que te perdone por eso?» Se levantó, caminando por la habitación como un animal enjaulado. «No es solo el secreto, Victoria, es la traición. Es darme cuenta de que la mujer a la que entregué mi vida, mi confianza, mi honor, es una extraña. Una mujer capaz de ocultar algo tan devastador. Cada vez que te miro ahora, me pregunto, ¿qué más me has ocultado? ¿Cuántas otras mentiras sostienen los cimientos de nuestro matrimonio?» Sus palabras eran puñales clavados en el corazón de Victoria. El abismo entre ellos era tan profundo que parecía imposible de cruzar. La desconfianza había envenenado todo lo que habían construido. «José Luis, te amo», susurró ella, en un último y desesperado intento. Él se detuvo frente a ella, su rostro a escasos centímetros. Su expresión, una tristeza infinita. «Quizás. O quizás amas la idea de lo que representamos, el título, la posición. Ya no lo sé. Y eso, Victoria, eso es lo más doloroso. Ya no sé quién eres. Y no sé si alguna vez lo supe». Se apartó. Salió de la biblioteca, dejándola sola en la penumbra. Victoria quedó inmóvil. Las lágrimas que había contenido durante todo el día finalmente rodaban por sus mejillas. El duque se mostraba incapaz de perdonar. Su rechazo era la derrota final. Estaba sola, rodeada de enemigos, despojada del único amor que, en el fondo de su complejo corazón, realmente le importaba. Afuera, la noche caía sobre Valle Salvaje. El capítulo de aquel lunes llegaba a su fin, pero las historias estaban lejos de terminar. Las semillas del odio,
la sospecha y la venganza habían sido plantadas en terreno fértil. Y en la oscuridad, mientras los habitantes de la mansión buscaban un descanso que no llegaría, esas semillas comenzaban a germinar, prometiendo una cosecha de dolor y nuevas tragedias. La verdad sobre la muerte de Julio seguía oculta. Pero las ondas de aquel acto atroz seguían destrozando vidas. Una por una. Y lo peor, estaba aún por llegar.